Ok, perfecto. Bueno, entonces retomamos. Eh, Les comentaba, ¿verdad? El siguiente diagrama es el de flujo de proceso, el cual utiliza la misma simbología que el anterior, pero Ajá. esta la vamos a utilizar de manera horizontal. Esto, Profe, permiso. sí, Vea, la página 26, vea si se devuelve un toquecito. ajá, Esa, ahí ya fue donde no se escuchaba. ok, La diapositiva 26. esta, Ajá. ok, Bueno, yo ahí ya no escuché. ok, no, perfecto. Pero entonces nada más me doy un toquecito. Lo que les decía acá es que este es un ejemplo que yo tengo para cuando las clases son presenciales, pero igualmente como vamos a retomarlo más adelante, vamos a ver un ejemplo aplicado de diagrama de procesos, ¿verdad? Que es el que les comentaba del ejemplo de cuando tengo que ensamblar un producto, un producto final, y ese producto final tiene diferentes etapas, ¿verdad? Como les decía, el de la bicicleta, o podría ser, digamos, una mesa, ¿verdad? Donde las patas se hacen por aparte, la parte de vidrio se hace en otro lado, ¿verdad? Porque son de diferentes materiales. Igualmente un carro, ¿verdad? Que se ensambla también por diferentes partes, y cada una de esas partes también me va a significar lo que llamamos un subproceso. ¿Okay? Acá lo que les comentaba es este segundo tipo de diagrama, ¿verdad? Donde utilizamos la simbología, que son los mismos cinco primeros, perdón, y utilizamos esos símbolos de manera horizontal. ¿Cómo los aplicamos? Bueno, vamos a encontrar un tipo de diagrama como este. Okay, vamos a dejarlo ahí. Yo sé que tal vez no se lee, pero acá lo importante es que primero, vean, aquí tengo la simbología de manera horizontal. Tengo una lista de actividades acá, y cada una de estas actividades la voy a ir asociando con cada símbolo. Por ejemplo, la primera es una inspección, pues la identifico como inspección, las que siguen son operaciones, y así con cada una de ellas. Acá, por ejemplo, tengo esta y esta otra, que están identificadas como transporte. Cuando pasa eso de transporte en este tipo de diagrama, el transporte va a estar asociado con esta columna de distancia. Entonces, cuando yo hago un transporte de un punto a otro, le especifico la distancia que hago con respecto a esa tarea. Por ejemplo, acá dice que se traslada el pan al horno, y la distancia se coloca acá y se especifica para determinar el tiempo que también uno tarda en hacer ese transporte. ¿Alguna pregunta? Ahora, el diagrama que tal vez vamos a utilizar con más frecuencia. Ahorita yo voy a explicar algunas cosas importantes, básicas, porque en la última semana ustedes van a hacer un diagrama, ¿verdad? Utilizando la herramienta que ustedes quieran, ya sea Visio, la regla, o incluso también Word tiene ahí una partecita que pueden usar. Por eso antes abrí el documento para explicarles. Y vamos a utilizar pues esta simbología, que es la restante después de los cinco primeros símbolos, ¿verdad? Repaso, inicio y fin, proceso, decisión, documento, entrada, salida, base de datos y los conectores. Al final vamos a tener una visión de un gráfico algo así como este, pero igual ya lo voy a ir mejor analizando dentro del programa Visio. También vamos a tener algunos otros diagramas, voy a hacer referencia a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el diagrama bimanual, que es para observar y analizar los movimientos que se hacen con las dos manos, principalmente para prevenir movimientos improductivos. La simbología utilizada, pues únicamente vamos a usar estos cuatro, ¿verdad? Ya habíamos usado el de operación, el de transporte y el de demora, y acá el que vamos a incluir es este, que es el triángulo hacia arriba, que es para indicar cuando se hace un sostén o sostener algo.
perdón. Al final vamos a tener un diagrama muy parecido a este, donde de un lado vamos a ver los movimientos de la mano izquierda y del otro los movimientos de la mano derecha, las actividades que realiza cada una de ellas y la identificación con respecto al símbolo para ir observando los movimientos que hace cada una de las manos y así poder identificar movimientos improductivos. Nada más como para dar la referencia. También podemos hacer el uso de los diagramas hombre-máquina, que es cuando una persona o un operario tiene a su cargo una o varias máquinas. Recuerdan que en la semana pasada habíamos visto, ¿verdad?, cuando una celda está conformada por una máquina, una única máquina. Muchas veces hay operarios que tienen a cargo más de una máquina con respecto a eso. Entonces acá pues se realiza un diagrama parecido. Aquí ya no se utiliza simbología. Y en este otro, que es el diagrama de grupo, que es para identificar las actividades que realizan los diferentes departamentos asociados a un proceso específico, como por ejemplo cuando en una panadería se hacen diferentes tipos de pan, se identifican las actividades que realiza cada departamento dependiendo del tipo de pan o de la línea de producción que tienen a cargo. Entonces esto ya es para identificar un poco más actividades relacionadas con los diferentes departamentos. Ok, ahora voy a abrir aquí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Voy a abrir aquí el programa Visio y voy a abrir un diagrama básico. Y voy a explicar algunas cosas de entrada para el uso de este programa. Bueno, cuando yo abro un diagrama básico, lo que me va a habilitar son formas básicas, o sea, geométricas, formas geométricas, que es lo que nosotros utilizamos para representar las actividades. Aquí no van a tener nombre. Por ejemplo, el cuadrado pues se va a llamar cuadrado, el círculo se va a llamar círculo y el triángulo se va a llamar triángulo. Ok, ¿qué querría decir cuando yo utilizo un cuadrado? El cuadrado, ¿qué actividad me representaba? ¿Alguien que me recuerde? Nadie. Bueno, el cuadrado me representaba inspección. El triángulo, ¿qué me representaba el triángulo? Así como está aquí, con la altura hacia arriba. Almacenaje. Manda la parada, que no me lo diga alguien. El círculo, ¿qué me representaba? Proceso. ¿Aló? Pro- Operación. Ok, correcto. Operación. Bueno. Y así pues va a depender. Hay algunos que sí los vamos a encontrar con nombre, pero eso va a depender de cómo yo los jale. Cuando yo digo cómo yo los jale, ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Bueno, como ustedes ven aquí me habilita la hoja para que yo pueda hacer el diagrama. Y esta hoja probablemente yo la quiera diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo le voy a cambiar el diseño y la voy a poner de modo vertical, porque el diagrama de flujo normalmente va de arriba hacia abajo. Entonces yo le voy a cambiar el diseño, le voy a decir que vertical y me va a habilitar la hoja vertical. Le voy a poner un poquito más de tamaño, ahí está bien, y ven que ya me habilitó la hoja para poder trabajar la vertical. Adicionalmente hay una cosa que me gusta habilitar a mí aquí, que es la cuadrícula. Aquí en vista le pueden habilitar cuadrículas, pues ya queda a discreción de cada quien. Okay. Y también tiene esta particularidad acá, que yo puedo tener diferentes páginas. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque tal vez aquí podríamos decir, mira, página 1 y página 2, no.
Realmente lo que tengo yo aquí son diferentes diagramas. En vez de decir página 1, podría decir que tengo diagrama 1 o hoja 1, que vendría a ser lo mismo que en Excel. Y yo la cantidad de hojas se las adiciono acá. Entonces, yo quiero tener, por ejemplo, 3 diagramas. Entonces yo habilito 3 páginas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo en la página 1, voy a hacer esto acá, yo terminé y seguí con un poco más de símbolos, ya el programa por sí solo me habilita una segunda página, pero una segunda página dentro del diagrama 1, ¿verdad? Y ahí, conforme vaya haciendo el diagrama, pues me va habilitando la longitud que yo necesite. Así que esto, yo personalmente, yo prefiero llamarle diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3, o en vez de página 1, página 2 y página 3, como para no tener, digamos, una confusión. Yo voy a borrar eso, lo voy a dejar ahí en página 1. Y digamos que esta simbología que está acá no es la que yo necesito, porque tal vez el diagrama que yo voy a hacer es un diagrama de flujo y aquí no están esos símbolos, que son cuáles, que son los símbolos referentes a este tipo de diagrama, estos de acá. Okay, pues hay un lugar donde yo puedo encontrar estos símbolos de manera más pronta en Visio. Acá. Nos vamos a ir a buscar formas para yo tener más alternativas, y aquí podrán darse cuenta de que tengo diferentes categorías. Dentro de la categoría que vamos a estar nosotros, que son diagramas de flujo, pues acá van a tener esta opción, que son diagramas de flujo, perdón, formas para diagramas de flujo básico. Entonces ustedes van a escoger esa opción y vean lo que se les habilita. Se les va a habilitar esa simbología, que es realmente la que yo voy a necesitar. Cualquier simbología que ustedes escojan se va a ir almacenando aquí. Todo va a estar almacenado acá. Simple y sencillamente seleccionan las formas que ustedes requieran. Por ejemplo, quiero traerme más formas. Por ejemplo, esta de acá, la SDL. Hay algunas formas ahí que me pueden servir. ¿Okay? Me trae estas de acá, donde puedo utilizar documentos múltiples. Puedo utilizar la parte de mensajería, la parte de almacenaje y algunos otros que son un poquito más usados. Pero si yo quiero volver al otro, simple y sencillamente selecciono acá para volver a retomar los de flujo básico. ¿Cómo empezamos y cómo terminamos un diagrama de flujo? Con el símbolo de inicio y fin. Si cuando ustedes acercan un símbolo a la hoja y lo quieren tener bien centrado, el mismo Visio les va a decir cuando se alinea en el centro. En este caso acá les dice que está en el centro alineado. Voy a jalar un par de símbolos para explicarles una cosa acá. Cuando yo tengo dos símbolos, el primero y el segundo, y ya tengo una distancia, al acercar el tercero me va a indicar que ahí tengo esa misma distancia por si yo quiero conservarla. Pues aquí eso es una ventaja, porque acá yo ya sé que puedo conservar esa misma distancia a la hora de acercar un tercer símbolo. ¿Ok? ¿Ven? Ya cuando acerco un cuarto me pasa exactamente lo mismo. Voy a colocar algo acá. Esos símbolos se van a ir conectando. Yo los voy a conectar mediante la herramienta de conector. Una vez que yo seleccione la herramienta de conector, lo único que puedo hacer es conectar.
y me va a permitir conectar. Cuando yo me acerco a alguno de los símbolos, se me van a habilitar estos puntos, que son los puntos desde donde yo puedo conectar, y se me van a habilitar esos mismos puntos en el siguiente símbolo para también determinar de dónde a dónde puedo conectar. Selecciono, hago clic y arrastro para poder conectar de punto a punto. Y como verán, sigue habilitado el conector. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer es conectar. Para yo dejar de conectar, simplemente me regreso a herramienta y selecciono puntero. ¿Ven? Lo conveniente de conectar de punto a punto con esta herramienta de conector es que si por ejemplo yo muevo el símbolo va a seguir conectado y me va a conservar la conexión que yo hice desde un principio. Mueva hacia donde yo mueva el símbolo, va a ser esa conexión. Perdón. Por ejemplo, si yo hago esto, vean lo que pasa aquí. Esta parte de acá, esto es lo que les llamaban, lo que les decía antes de un salto o que no hay unión, para determinar de que ahí no se están uniendo esos conectores. Pero bueno, lo voy a dejar acá donde está desde un principio. Recuerdan que lo que les había dicho del símbolo de decisión tiene dos salidas, una que sí y la otra que no. Entonces acá voy a agregar esto. Entonces acá normalmente la decisión es una pregunta. La pregunta tiene como respuesta sí, continuamos con el proceso. Y si la pregunta tiene respuesta no, tengo que hacer un retrabajo. O sea, digamos que acá este proceso que voy a aplicar acá es una revisión, o sea, entonces revisar. Entonces no está bien, entonces revisamos para volver a seguir acá con el proceso, y si llegamos acá y ahora sí está bien, continuamos. O sea que si esta pregunta sigue teniendo como una respuesta no, va a seguir acá en este círculo hasta que sea positivo. Esto es lo que nos sirve como una corroboración, una inspección o una revisión. Normalmente nos sirve mucho para determinar que el proceso se está cumpliendo. Ahora acá voy a acercar estos dos. Ok, estos dos que coloqué acá, ¿verdad? Es el de documento y el de entrada y salida. Tal y como están acá, con esta flecha, con esa dirección, ambos están ingresando al proceso. Por ejemplo, entonces en este caso podría ser que aquí yo tenga un manual y aquí yo tenga materia prima. Entonces, en este caso, aquí estoy indicando que necesito el manual para hacer el proceso y que le estoy ingresando materia prima a este proceso. Pero recuerden que eso puede hacer en dos direcciones. Entonces, perfectamente, en vez de estar de izquierda a derecha, podría estar de derecha a izquierda. En este caso ya no podríamos hablar de un manual, sino tal vez de un registro. Y acá en vez de materia prima, un sobrante. Pues acá lo que estoy diciendo es que el proceso me está generando un registro y acá el proceso me está generando un sobrante de materia prima o de material. Es un poquito algunas cosas básicas acá, ¿verdad? Aprovechando dentro de la misma simbología que estoy explicando. Si por A o por B hay algo que no les guste, bueno, ustedes vieron ahí que le cambié el color a las flechas, la seleccioné y le cambié el color. Si por A o por B no les gusta el color de algún símbolo, se lo pueden cambiar. Seleccionan el símbolo y le cambian
el colorcillo, no sé, un color que a ustedes les guste, o si quieren cambiar el diseño, completamente el diseño de del gráfico, también se pueden ir acá a diseño y van a encontrar también un montón de diseños. Seleccionan y ahí automáticamente se los cambia el diseño completo. Eso va a quedar pues también a gusto. Como ven, la interfaz es muy fácil y es muy parecido a lo que trabajamos en Word, PowerPoint, etcétera. De hecho, aquí en Word, ¿verdad?, si por A o por B quieren hacerlo en Word porque no tienen vicio, no tienen la regla, aquí en Word van a encontrar en la pestaña de insertar, en la parte de formas, van a encontrar estas mismas formas acá para elaborar diagramas de flujo, ¿verdad? El de procesos, el de entrada y salida, el de documento, el de decisión, o sea, aquí los van a encontrar también. Simple y sencillamente, pues si van a tener que hacer algunas cosillas más, como determinar el tamaño, ¿no?, y irlos ubicando con respecto a cómo se va dando el flujo, ¿verdad? Luego ir haciendo las conexiones y demás. Pero bueno, alternativas hay, incluso hay algunas herramientas en línea que también uno puede usar, pero bueno, la idea es que tengamos un poquitito ahí dentro de las bases de lo que vamos a ir usando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, una. Sí, claro. Me parece que dijiste que íbamos a hacer un diagrama, ¿verdad? Tenemos que hacer uno. Correcto, en la última semana. Ah, en la última. Ok. La última semana. De cualquier cosa. No, yo ahí les especifico. Ah, perfecto. De hecho, el diagrama va a ser tomado como puntos extra. Así es que eso ya va a quedar en discreción de si lo quieren hacer o no, ¿verdad? Pero igualmente les va a sumar como puntos extra, y a la vez es interesante porque les va a servir también como práctica y como para también hacer algunas cosas diferentes, ¿verdad?, de lo que normalmente hacemos. Pero como les dije, ya muchos lo han hecho con regla, muchos lo han hecho en Word. Hay una Lucidchart, ya me acordé cómo se llama la página. Voy a colocarlo acá en el Lucid, creo que se escribe así, ¿verdad? Lucidchart. Esa página también sirve para hacer diagramas. De hecho, muchos diagramas. Lo que pasa es que acá en Visio, voy a regresarme un toquecito a Visio. Lo que pasa es que acá en Visio yo me concentro únicamente en la parte de diagramas de flujo, pero si ustedes abren diferentes plantillas, por ejemplo, si abro uno nuevo, van a encontrar de que hay muchos tipos de diagramas que yo puedo realizar. Diagramas de causa y efecto, que ya habíamos visto, diagramas de mapas de valor, organigramas para los que trabajan en recursos humanos, ¿verdad? Incluso puedo hacer diagramas de oficinas, de distribución de plantas, ¿verdad?, como estos de acá. Incluso para los que trabajan en electricidad pueden hacer diagramas de electricidad, ¿verdad?, de cómo tengo el tendido eléctrico en una casa. Me sirve para un montón de cosas. Ya eso es cuestión de qué es lo que para lo que yo lo necesito aplicar, ¿verdad? Pero plantillas hay de diferentes índoles. Igualmente en esta página de Lucidchart también van a encontrar diferentes plantillas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Acá en el examen pues van a encontrar, de esta semana van a encontrar lo referente a lo que está en la materia, ¿verdad? Que pues ya vieron que es bastantillo, ¿verdad?
Obviamente ahí les recomiendo que pues repasen, que tengan ahí bien claro, ¿verdad? Casi que es como aprenderse de memoria cada símbolo, ¿verdad? Ya luego uno aprendiéndoselos de memoria, ya nada más a la hora de utilizarlos ya sabe cuál va a corresponder a las diferentes actividades.